Hola a todas y todos, sean bienvenidas y bienvenidos al canal Paz Mundial. Si has llegado hasta aquí es porque quieres que la paz en el mundo no sea ignorada, y quiero decirte que estás en el lugar correcto. Abrimos este canal para que subas el contenido que creas necesario por la paz. También trataremos temas de actualidad, pondremos en debate ideas para lograr el modelo social ideal, analizaremos el contenido que nos manden por las redes, compartiremos videos, música y mucho más. Unite a este camino para lograr la paz. La diferencia está en tus manos. Muchas gracias. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos al canal Paz Mundial una vez más. Mi nombre es Lucas y bueno, lamentablemente tengo que seguir haciendo videos sobre esta temática porque las cosas se siguen caminando hacia una confrontación de culturas, de civilizaciones, de guerra. Ya saben lo que pasó el día de ayer, los atentados en Viena. Además hay atentados de Daesh en Irak, en Siria, y no tienen tanta repercusión porque ya están normalizados y que son mucho más violentos. Pero bueno, han muerto 4 personas y hay heridos por el momento en Viena, una lamentable situación. A los muertos en Siria, en Irak, que esas zonas, bueno, a Occidente normalizamos las víctimas y no nos escandalizamos cuando pasan. Y esto, ¿a qué viene? A que el otro día yo hice un directo, que ahora voy a compartir pantalla, que está aquí con todos ustedes, por lo que había sucedido en Francia, la decapitación del maestro, el ataque con cuchillo con la muerte de 3 personas, ¿no? Y bueno, todo esto era porque se había caricaturizado a Mohammed por las declaraciones de Macron contra el Islam, y me preguntaba a dónde vamos con esta guerra contra el terrorismo. Vamos a una confrontación de culturas, a meter a los países cada vez más en una lucha que va a sacar fondos de los estados para una lucha que va a ser sangrienta, prácticamente interminable, de guerras proxies, y que por ahí se termine con más invasiones en Siria, Irak, que es donde ISIS supuestamente está radicado, y de ahí se expande al mundo, que está por todos lados, está por África, está por Asia, ahora está en Europa, dicen que está en América, en Argentina, en la triple frontera, que es donde se juntan Paraguay, Brasil y Argentina. Entonces esto, la verdad que se trae cola y veremos hacia dónde llega. Bueno, lo que pasó el otro día, ya saben, que los terroristas abrieron fuego en 6 puntos de Viena, dejando varios muertos y heridos. Esto es una tragedia, es siempre repudiable, y está teniendo las consecuencias que el Estado Islámico se atribuye el atentado, y esto ya, bueno, habían abatido a un terrorista y bueno, han arrestado como a 18 personas involucradas con esto. Están los militares en la calle resguardando la seguridad, no solo en Austria, sino también en Francia. Y bueno, parece que de 14 detenidos, y que no hay evidencia que hubiera más de un atacante. Pero bueno, veremos qué es lo que se desarrolla sobre este tema, qué es lo que se decide. Pero esto trae cola y no viene nada bien. No viene nada bien. Ya varios países se solidarizaron con Austria tras el acto terrorista, que dejó 22 heridos y 4 muertos. Y esto ya viene desde que hace, no sé, 4 o 5 días el canciller de Austria se comprometió a combatir el Islam político tras un ataque contra una iglesia católica. Y esto se está complicando cada vez más, y creo que la respuesta a estas declaraciones fueron estos ataques, ¿no? Combatir el Islam político también es lo que están intentando desde Francia, y este choque de civilizaciones. Lo raro es que esta gente que hizo el atentado ya tenía, ¿cómo se dice? Tenía registros, o tenía, bueno, tenía cargos por diferentes delitos. Ya había sido condenado a 22 meses de prisión, y bueno, parece ser que
ahí aún así con este tipo de conducta pueden andar libres y no ser seguidos y monitorizados, ¿no? En esta era del supercontrol donde se perdieron todas las libertades y se van a seguir perdiendo, no solo por esto de los atentados terroristas, sino por lo de la pandemia, que va a sacar más libertades. Esperemos que cuando terminen se recupere, pero yo creo que algunos protocolos un poco invasivos van a quedar, como pasó después del 9 del 11, que en los aeropuertos quedaron protocolos totalmente invasivos a tu privacidad. Y bueno, así estamos viendo cómo se desarrolla esto, ¿no? Que este señor fue condenado a prisión por tratar de viajar a Siria para unirse a las filas terroristas. Ya sabemos que se usó Daesh o ISIS para desestabilizar Siria, Irak, y bueno, esto está muy complicado y es lo que estamos viendo, ¿no? Y por esto se va a tratar en Viena de mejorar el programa de desradicalización. Hay que revisarlo, ya que no puede ser que una persona que tenía antecedentes penales pudiera andar libremente por Austria, ¿no? y cometer este tipo de delitos. A mí me llama la atención también que esto pase, y a veces las cosas pasan y después terminan surgiendo medidas que, bueno, militarizar la calle, pérdidas de libertades, invadir a otros países, como vemos que pasó después del 9 del 11, y justo que en Medio Oriente Estados Unidos en teoría se estaba yendo, veremos qué pasa, ¿no? Y acá lo dice que se trata de una lucha entre civilización y la barbarie. Pero ¿la civilización de dónde? Si los países árabes tienen más atentados terroristas de Daesh o ISIS y diferentes células que los occidentales. O sea, ¿y cuál es la barbarie? Si tenemos todas las pruebas de que la barbarie es financiada por Occidente, por Turquía, por Arabia Saudita, por Israel y sus aliados, y hay muchas evidencias que así lo dejan expuesto, pero eso lo mostraré más adelante. Entonces está complicado el tema. Yo preguntaba dónde nos llevará esto, y me temo que nos lleve a una confrontación que va a ser proxy, sucia, de terroristas contra militares, contra naciones que invadan lugares donde crean que esos terroristas están localizados, y los terroristas responderán con cada vez actos más organizados y más violentos en diferentes naciones de todo el mundo. Y esto no es nada bueno, y hasta nos puede llevar a una confrontación de culturas, y esperemos que no a una guerra mundial o a guerras declaradas entre naciones, que ya tenemos una guerra que se acaba de declarar hace poco nuevamente entre un país cristiano y uno musulmán como Azerbaiyán y Armenia por Nagorno, que es una zona que quería ser independiente, quería ser su propio país, pero ningún país del mundo reconoció a Nagorno como un país, y bueno, eran una zona autónoma después de la última guerra en la década de los 90 entre Armenia y Azerbaiyán, y ahora Azerbaiyán por temas de recursos, temas de posición geoestratégica de ese lugar, quiere retomar el control total. Y bueno, sigue la guerra hasta el día de hoy, se siguen muriendo civiles hasta el día de hoy, por más de que haya habido pactos y tratados y un cese al fuego, pero ese es otro tema. Entonces, todo esto vemos que las declaraciones de todos lados, acá el líder supremo iraní está culpando a Francia de aboga por los derechos humanos, pero proporciona refugio a terroristas más brutales y ayudó a lobos sanguinarios como Saddam Hussein. Estamos viendo que Irán puede ser el país que termine siendo invadido o no, o bombardeado por el terrorismo, aunque Daesh e ISIS se utilizó para combatir a Irán y a Hezbollah y a y se está utilizando de esa forma también, y queda pendiente que siguen haciendo las amenazas de que Irán va a vengar la muerte de Soleimani propiciada por Estados Unidos. En el Reino Unido se temen que va a haber ataques terroristas, y ya además de la pandemia que se está en la segunda ola haciendo muy fuerte en Europa, está tomando las medidas porque se cree que va a haber un atentado terrorista en Reino Unido, y no se sabe qué nivel será del 1 al 5 la amenaza.
pero bueno, ya están tomando las precauciones. Y lo mismo pasó en una ciudad holandesa, en Utrecht, donde una situación sospechosa en la estación central de la ciudad neerlandesa de Utrecht. Medios locales reportan que 2 personas fueron detenidas en el lugar. Y bueno, veremos qué leyes y qué medidas tomarán, si pasará algo parecido a Minority Report, donde se tratará de hacer leyes para arrestar a las personas antes de que hagan el delito, y veremos si esto se suma con todo lo que están tratando de aplicar de las medidas chinas del crédito social en Occidente y super regular los comportamientos de los ciudadanos, aunque después personas con antecedentes penales pueden andar por sus anchas en los países como si nada y hacer este tipo de atentados, lo cual es ilógico, a mí no me cierra y me parece raro. Pero bueno, además en París volvieron a arrestar a un hombre con un machete, temiendo de que se haga otro ataque como el de hace unos días, que ya lo hablamos el otro día, lo que pasó en París. Y todo esto es preocupado, ¿no? Es preocupante, y el choque de culturas estamos viendo que se está dando el choque en, ahora, como dije, Nagorno Karabaj, y bueno, el ministro de Defensa de Armenia denunció un ataque de artillería de Azerbaiyán contra una provincia en el sur del país, y menos mal que habían dicho un alto el fuego y de que no iban a atacar a civiles, pero como dije, esto es un tema aparte. Y mientras Rusia anuncia que los terroristas planean atacar a objetivos civiles en Idlib, esto es en Siria, y sube un video acusando a Damasco, que ya lo intentaron hacer antes con ataques químicos y no les salió muy bien. Pero bueno, el terrorismo sigue, y no solo en Occidente, sino en Oriente. Entonces, ¿cuál es la barbarie? ¿Cuál es la barbarie de todo esto, no? Mientras estamos viendo las elecciones en Estados Unidos y todo lo que ha pasado, desde lo que pasó con los maestros, con el maestro decapitado y los atentados en Francia, que Macron había extendido una cruzada contra el Islam, y ahora se empieza a retractar un poco en medio de todas las críticas de los países islámicos. En Irán salieron a quemar banderas francesas y la cara de Macron, y bueno, él dice que no hay que ceder y que uno tiene que tener la libertad de expresión, por más que no concuerde con que se caricaturice a Mahoma o Mohammed, como le quieran decir. Y esto es un tema que, si sigue así, va a llevar a las naciones a un gran agujero por esta guerra contra el terrorismo, y hacer las ciudades cada vez más inseguras, más restrictivas. Esto en una época de crisis económica, de pandemia, de una lucha entre la izquierda y la derecha cada vez más polarizada y fuerte, una sociedad cada vez con una cultura más degradada, con los modales, la buena ética, la buena moral cada vez más detrimentada. Si bien sigue habiendo mucha gente buena y de buen corazón, se están perdiendo muchos valores. La sociedad, la verdad que está muy distraída en tantas cosas que ahora no es el punto mostrar ni hablar, pero no estamos preparados para todos los flagelos que se están viniendo y que nos van a caer encima. Y eso que no cuento, la escasez de recursos que va a intensificar las guerras entre las naciones a futuro, para el siglo que viene y fin de este, y el cambio climático que está haciendo que esos recursos cada vez escaseen más. Y bueno, además la cantidad de personas que hay en el mundo que hacen que suban los precios de las viviendas, la alimentación, que sea difícil poder educar a todos. ¿Y cuál va a ser la solución? O sea, después de esto, si se desatan todas las catástrofes que están viniendo, va a quedar menos población y eso se va a normalizar, pero el costo de vidas va a ser enorme, muy grande, y las tragedias por ahí después de la Segunda Guerra Mundial más grande que haya visto la humanidad moderna. Pero eso es una opinión mía, y bueno, esto ya es algo de que encontraron al prófugo, y esto fue. Hablando del terrorismo de Francia, este fue el terrorista que atacó con machete y mató a 3 personas, y encima pudo mandar un selfie antes de hacerlo. Esto se está... La verdad que es las paradojas. Vos querés matar a la gente, pero antes te sacás un selfie. Acá estamos viendo el daño a la cultura que hay, ¿no? La necesidad de manifestarse de este tipo de formas en las redes sociales y presumir de lo que uno va a hacer.
Una sociedad que cada vez los hechos de violencia atroces están quedando más retratados y no podemos terminar con esto. Y hoy, por ejemplo, ayer hubo 19 muertos y 22 heridos tras un ataque armado contra la Universidad de Kabul, y eso se lo hizo el Estado Islámico. ¿Ustedes creen que esto salió en todos lados? No, nadie se enteró de esto. ¿Por qué? Porque es Afganistán. ¿Y a quién importa Afganistán? ¿A quién importa Irak? ¿A quién importa Siria? Y todo ese a quién le importa, y todo ese saqueo y muerte que han proporcionado países occidentales a África, a Asia, y bueno, no voy a meter a Sudamérica en el tema, ha generado un contrapunto y un caldo de cultivo para que esto se esparza por todo el mundo. No sé si se ha dejado esparcir a propósito, porque me llama la atención que no sepan que con toda la inmigración que han ido a Europa se pudieran haber camuflado terroristas y gente que quiere hacer daño. O sea, me llama la atención tantas cosas, pero bueno, ese no es el tema. Y sí, ISIS y los terroristas no solo están en Asia, en África, por ejemplo, aquí en Zimbabue, un mercenario de Somalia le dice a este canal de Nico Ride Me 5 cómo él se enfrenta a células terroristas de ISIS en África. ISIS está por todo el mundo, como dije, y si realmente se han logrado organizar, van a poder hacer ataques en muchas partes. ¿Y a dónde van a ir a invadir? ¿Nuevamente Siria, Irak? ¿Cómo se va a luchar contra una célula así? ¿En qué país se va a luchar en todo el mundo la guerra contra el terrorismo? ¿Va a sangrar económicamente a las naciones? Y para colmo, corremos el riesgo de que se desate una guerra y choque de culturas que terminen realmente confrontando a las potencias y convergiendo en una guerra mundial. Ojalá que no. Ojalá que no. Bueno, estamos viendo que en Francia se desplegaron 14.000 soldados para salvaguardar la seguridad nacional del país. Militarizar las calles puede ser otra opción de la que sea la solución que se quería proponer en seguridad para combatir el terrorismo. Veremos cómo se desarrolla, pero esto no para. Y esto, miren, en Yemen detienen 70 terroristas de Al-Qaeda y mercenarios saudíes, y estos terroristas, ahora de Al-Qaeda, que es otra organización que bueno, se ve que tienen apoyo de Occidente. Todo esto no pasa porque sí. Occidente ha apoyado y ha creado estas células. Entonces, esta es la contradicción de todo lo que pasa, mientras los países que hacen terrorismo de estados siguen ejerciéndolo y nadie les dice nada. Militares de Estados Unidos y sus aliados secuestran a 10 civiles en Siria. ¿Qué hace Estados Unidos? Sigue en Siria. Dijeron que se iban a ir y no se van. ¿Cuántos muertos han causado los bombardeos de Estados Unidos, de la OTAN, de Israel, en Siria, en Irak, en Afganistán? ¿Cuántos? En África. Entonces, acá esto es de la BBC, y en este lugar, en Camp Bucca, donde supuestamente es un centro de detención clandestino de prisioneros de Estados Unidos ubicados en un casar afuera de la ciudad de Basora, aislado en el desierto de Irak, se entrenó al líder de ISIS para que genere esta célula terrorista. Entonces, acá estamos viendo cómo la BBC dice que Estados Unidos contribuyó a la creación del Estado Islámico y pone este centro como un centro de entrenamiento de terroristas. Entonces, mientras hoy están las elecciones, ¿dónde están los verdaderos terroristas? ¿Dónde están? ¿Y cuál es el fin de Occidente de que existan estas células terroristas? ¿Por qué les interesa? Si bien en un momento, cuando crearon a los talibanes hace muchos años para combatir a Rusia en la Guerra Fría, y después los dejaron armados, ahí el fin de los talibanes fue combatir a Rusia. Se lo dejó armado y ahora los talibanes se pusieron en contra y siguen en guerra en Afganistán y en Irak y hasta en Pakistán ya no tanto, porque Pakistán es un país que tiene un poderío militar muy grande y la verdad es aliado ya de Estados Unidos. Pero bueno, sabemos que a ISIS lo financia Arabia Saudita, Israel, Turquía, que son aliados de países occidentales y que también están en conjunto. Entonces,
¿Cuál es la verdad detrás de todo esto? Acá en este video tenemos a Hillary Clinton, que admitió que ellos fundaron a los talibanes y Al Qaeda, y lo hicieron por otros motivos, pero le salió el tiro por la culata. Entonces, toda causa tiene su efecto, toda acción tiene su reacción. En las elecciones pasadas, Trump había dicho que Obama y Clinton son los fundadores de Daesh, que es ISIS. No sé si se le puede confiar en lo que dice Trump y que esto es todo política, pero bueno, si vemos que Estados Unidos se comportó así en el pasado, ¿por qué no en el pasado más cercano no se puede seguir comportando de la misma forma? Entonces, ¿hasta dónde nos va a llevar todo esto? Y esto lo vamos a sufrir todos, y si la humanidad no se junta para detener el flagelo de la injusticia, la corrupción y toda esta trama de saqueos que se han hecho a los países ricos en recursos, que se han dejado naciones con estados fallidos y muy corruptos, y muchos en guerras civiles, más en África y en Medio Oriente, y con una gran pobreza en los países latinoamericanos, con un gran flagelo de corrupción y de mafias. ¿Qué se pretende? ¿Todo por hacer más dinero? ¿Todo por hacer más dinero? El cambalache y la codicia termina haciendo que todo esto sea muy complicado, y bueno, ustedes pueden buscar información en diferentes PDFs, estudios, libros, donde analizan este proceso, ¿no? Y bueno, y Francia, que sufrió estos atentados, bueno, ha causado muchos estragos en África y en Medio Oriente, con muchos de los países mencionados, y es obvio que con toda la población musulmana que inmigró y africana, se iba a dar el caldo de cultivo para estas cosas, que a veces uno piensa que se dejan pasar para que después puedan seguir atacando y haciendo mierda a las naciones donde después se quedan con sus recursos de gas o las rutas comerciales que se crean, o de drogas, como el caso de Afganistán con la heroína, o Irak, o petróleo, y así sucesivamente. Entonces, estamos muy lejos de la paz mundial, estamos muy lejos, si bien desde 1800 se fue achicando la brecha de la injusticia, y después de la Segunda Guerra Mundial los conflictos entre naciones fueron menguando y las guerras entre naciones fueron pocas. Estamos en una gran alarma, donde tenemos muchos frentes que, de seguir así, nos van a dar un gran golpe, y no sé qué va a pasar con esta civilización que a veces peca de soberbia, peca también de creerse que es invencible y de que todo lo podemos, y no es así. Y cuando nos golpee la realidad, que ya nos está golpeando, y cada vez que nos golpeó lo escondemos bajo la alfombra, y esta pandemia vino a sacar todo eso a la luz, no vamos a estar preparados. Con una sociedad donde se perdieron muchos valores, donde se perdió mucha educación, donde se perdieron los buenos modales, donde se perdió la palabra, el valor de la palabra, el respeto humano se está perdiendo, y no veo un buen panorama, a no ser que la humanidad diga, bueno, basta, nos centramos y sabemos que si la economía de suma positiva fue lo que trajo el progreso de la humanidad, encarguémonos de que toda la humanidad se pueda desarrollar, pueda prosperar, para así todos mejoremos en conjunto y realmente podamos llegar a solucionar los problemas que nos atañen y hasta colonizar el espacio. Así que bueno, no sé hasta dónde nos llevará esta guerra. Si quieren, dejen sus comentarios, cómo ven las cosas, qué podemos hacer, que me interesan. Si quieren utilizar el canal, ya saben, ustedes pueden, y nos estamos viendo en próximas emisiones, directos o videos. Cuídense, hasta la próxima y nos vemos pronto.